Tenemos con nosotros a Pedro Lasa, que es fundador y director de la empresa Suds SL y distribuidor de Atlantis. Cuenta con más de 20 años en este mundo del drenaje sostenible, 20 años de experiencia, y aprovechamos esta ocasión para comentar algunos temas contigo. El primero que quería, o la primera consulta que te quería realizar es, ¿cómo crees tú que deben cambiar las ciudades actuales? Bueno, yo creo que es en un principio, gracias por invitarme también a participar en estos cursos. La pregunta es extensa y compleja. Habría muchas cosas que cambiar actualmente en las ciudades, pero centrándonos en lo que nos compete, ¿no? La gestión del agua de lluvia de las ciudades, ¿no? Principalmente, actualmente, uno de los principales problemas que provoca las ciudades es la fractura del ciclo hidrológico natural, ¿no? Y en base a conseguir transformar las ciudades para que sean más multifuncionales y ecoeficientes, uno de los primeros objetivos, bajo nuestro punto de vista, sería cambiar las características de la actual piel urbana, ¿no? Actualmente la piel de edificios y suelo es una piel impermeable, son materiales impermeables e inertes, y eso está provocando muchísimos problemas, no solamente desde el punto de vista hidrológico, sino atmosférico, biodiversidad, calidad atmosférica, temperatura. Y entonces yo creo que ese es uno de los principales, uno de los temas en los que habría que trabajar para revertir la situación y conseguir ese mayor y mejor integración medioambiental de las actuales ciudades, ¿no? Nuestro objetivo, en lo que estamos trabajando para conseguir unas ciudades más respetuosas con el ciclo hidrológico y simultáneamente que ofrezcan más servicios al ciudadano, pues pasa por cambiar estas características y conseguir unas superficies que presten, que faciliten las prestaciones necesarias en función de su uso. Se pueden conseguir superficies duras pero permeables, ¿no? Y consiste básicamente en eso, en transformar, cubriendo o sustituyendo muchas de las actuales superficies urbanas por otras distintas, nuevas, vegetadas, no vegetadas, continuas, discontinuas, ¿no? Traficables o no, pero que permitan, que cumplan con una serie de objetivos de eficiencia energética, por ejemplo, cuando hablamos de mejorar, de actuar en la envolvente de los edificios, pues de la misma forma que hay que mejorar los cerramientos de los edificios, de las viviendas, también es importante actuar en las cubiertas, en las azoteas, para que, a la vez que funcionen como aislante térmico, sirvan de filtros colectores de agua. Entiendo que en este proceso de cambio de la piel urbana, las superficies permeables juegan un papel fundamental, pero ¿realmente somos capaces de diseñar, de tener estructuras de superficies permeables para dar respuesta a todas las necesidades? Bueno, yo creo que sí que existe una amplia gama de materiales, ¿no? Y de técnicas para conseguir las prestaciones necesarias de estas superficies urbanas, ¿no? Hay superficies traficables por vehículos, transitables por personas, u otras destinadas a otro tipo de servicios, ¿no? Paisajísticos, biodiversidad, etcétera, pues que no necesitan todas las mismas prestaciones, ¿no? Actualmente sí que hay quizás también uno de los problemas sea pues que no todo el mundo conoce todos estos avances o innovaciones respecto a materiales, ¿no? Yo quisiera pues también eso, para nosotros, y enfocándolo en la gestión del agua de lluvia, asumiendo
los problemas que está generando la actual forma de gestionar el agua de lluvia cuando llueve, redes destinadas a concentrar caudales y caudales importantes y contaminación. Existen o aparecen nuevos criterios y técnicas y materiales destinados a reducir o a corregir ese problema, sectorizando y reteniendo el agua de lluvia en origen antes de que entre en las redes de saneamiento existentes, ¿no? También yo creo que es importante mostrar, pues, en pro de estos objetivos, la aparición de nuevos materiales destinados a captar el agua debajo de estas superficies permeables, ¿no? Lo que nosotros llamamos conductos planos, ¿no? Aquí tenemos una muestra de estas. Esto es lo que llamamos celdas de drenaje o conductos planos, ¿no? Que están destinados a captar el agua debajo de una primera capa superficial, ¿no? O sea, entonces, ese objetivo o ese concepto de filtro hídrico y atmosférico, con esto cobra sentido. Es posible lograrlo. El objetivo de emular el ciclo hidrológico natural en la urbe pasa por captar el agua, igual que ocurre en la naturaleza, tras un proceso de filtración. Nosotros también creemos que también que es importante en ese aspecto distinguir entre filtrar e infiltrar. Pretendemos captar y para contribuir a ir paliando los problemas de cantidad y calidad que generan las actuales superficies impermeables, para emular ese ciclo natural, pasa por captar el agua tras una rápida filtración. O sea, cualquier lugar en la ciudad no es apto para infiltrar y recargar el freático, porque hay infraestructuras, porque es la cercanía de las cimentaciones, pero sí que es apta cualquier lugar de la ciudad para captar el agua filtrándola. El objetivo es implementar un nuevo sistema de gestión de agua de lluvia para captar ese agua filtrándola antes de que entre a la red de saneamiento y de esta forma, una vez filtrada, con la ayuda de estos conductos planos, gestionamos el agua hacia el lugar adecuado para poder infiltrarla y recargar el freático o poder valorizarla y reciclarla nuevamente, ¿no? Bien, visto que las soluciones, la tecnología está ahí, ¿cuáles son entonces los principales problemas que no están haciendo posible la generalización de este tipo de soluciones? Bueno, son muchos también seguro, ¿no? Pero el básico, el fundamental, es el desconocimiento, sí, lo comentaste. Falta de experiencias, formación e información. O sea, este tipo aquí en nuestro país, en España, pues no son muchas por ahora las universidades que están formando a sus alumnos en estos nuevos criterios y conceptos, ¿no? Y bueno, supongo que hace falta cierto tiempo para que estas tecnologías, criterios se divulguen, se generalicen y los responsables de la toma de decisiones pues también estén involucrados en el concepto y lo asuman. Hay también problemas normativos, ¿no? La normativa y las ordenanzas pues casi siempre van con cierto retraso, ¿no? Y bueno, y en el mundo en el que vivimos y la necesidad de adoptar nuevas soluciones, pues provoca que la tecnología existente no siempre coincida con o sea, incluso contraria a la normativa vigente, ¿no? Tampoco nos distinguimos en este país, yo creo, por ser un país vanguardista y osado en querer innovar, experimentar. El concepto utilizado en otros países de City Lab, ¿no? El ofrecer que la propia ciudad ofrezca espacios para llevar a cabo
experimentos, ensayos, ¿no? Pues bueno, no todas las ciudades se distinguen por esa generosidad y esa valentía a veces, ¿no? Bueno, poco a poco desde las universidades y desde cursos como este vamos a intentar trabajar juntos en dar a conocer estas soluciones y esperemos cambiar la tendencia y lograr esa generalización que puede resolver toda una serie de problemáticas que hemos visto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a vosotros y que cumpla el ejemplo también de la Universidad de Cantabria. Gracias, buenos días. Nada.